Agustín Datelis es un economista y creo que lo tenemos en línea. Agustín, ¿estás ahí? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Santiago Varela te habla y estamos acá con Malena Nicolini. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu opinión? Esta ha sido una semana muy movida en la economía, porque mientras por un lado se está tratando de apurar lo del fondo y por otro lado el dólar se le está yendo y los dólares se le están yendo también junto con el precio del dólar. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Sí, está ocurriendo eso porque en realidad, digamos, algo que venimos explicando desde que el gobierno intentó vender con optimismo el resultado del famoso supermartes del 15 de mayo, donde de una manera artificial y manipulada intentó demostrar que había renovado la totalidad de esas letras del Banco Central. Digamos, en realidad no fue así, digamos, eso intentaron hacerlo para tratar de transmitir una señal de optimismo que no es tal. En realidad lo que hicieron fue montar una estrategia de manipulación donde obligaron a los bancos a compensar la salida de los inversores individuales, comprando más letras y cargando más letras del Banco Central en sus balances. Para esto hasta se llegó al extremo de relajar los requerimientos de encajes, algo que pone muy en riesgo al sector financiero, porque los bancos, parte de su respaldo y parte de lo sustentable del sector bancario es que mantengan inmovilizada en el Banco Central, en forma de encajes no remunerados, una parte de los depósitos. Bueno, ese día martes, con el objetivo de mostrar la renovación, lo que se hizo fue reducir esos requisitos de encajes, utilizar todo ese dinero para que los bancos compensen la salida de los inversores, compren más letras, y esto le mete mucha fragilidad al sistema bancario y a los depósitos de todos nosotros, que en definitiva es la plata que utilizan los bancos para hacer estas cosas. Ahora el 19 de junio viene otro vencimiento por más de 650.000 millones de pesos. Ahí no sé cuál va a ser la intención del gobierno, si seguir cargando a los bancos con estas letras para seguir mostrando de manera artificial que el problema no es un problema, cuando en realidad todos sabemos que sí lo es. Eso genera que la presión sobre el dólar no se haya ido, eso genera que los capitales especulativos que jugaron a la bicicleta financiera en Argentina los últimos 2 años y medio hayan empezado a retirarse y sigan haciéndolo. Y todo esto conduce a un escenario en el plano económico, de lo cotidiano, en el mercado interno, para todos los que desarrollamos actividad acá adentro, muy malo, digamos, porque las consecuencias de todo esto que pasa en el mercado financiero, que además son la consecuencia lógica de las políticas económicas que el gobierno tomó desde que empezó hasta ahora, tienen un impacto en subas cada vez más fuerte de los precios, pérdida por adquisitivo de los salarios, debilitamiento del mercado interno, y conducen a la economía a una recesión, digamos, ¿no? También motivada por las altas tasas de interés que fomentan la especulación financiera, incentivada por el propio gobierno y por el Banco Central. Entonces estamos yendo a un escenario que es el peor de los mundos. Los economistas le llamamos estanflación, es cuando la economía está en recesión, o sea, con caída de la actividad económica, pérdida de empleo, caída del consumo, y todo eso combinado con una muy alta inflación. Ese es el peor de los mundos. Esa es la situación en la que estamos. El deterioro en el plano financiero sigue presente, el gobierno sigue frente a esta tensión cambiaria, vendiendo reservas del Banco Central y entregándoselas a los fondos que deciden retirarse de la Argentina a un costo altísimo para todos nosotros, porque como la forma de generar reservas que tuvo el Banco Central a lo largo de los últimos 2 años fue contrayendo deuda, el problema que tenemos cuando el Banco Central decide entregarle los dólares a estos especuladores para que se retiren, no es solo que estamos entregando dólares que son de todos nosotros los argentinos y que están ahí en forma de reservas en el Banco Central, sino que además esos dólares que hoy dejamos de tener porque el banco los entregó, además los debemos, ¿sí? Porque si se hubieran generado por ingreso genuino de dólares vía exportaciones, uno dice, bueno, entregamos los dólares nuestros, eso es una mala noticia, pero bueno, lamentablemente este gobierno decidió hacerlo. El problema acá es que la mala noticia es por partida doble, no solo ya no los tenemos esos dólares, sino que además los debemos. Entonces, esta lógica de endeudamiento para financiar la fuga, bueno, y sostener los déficits estructurales que tiene la economía, sostener los déficits externos, ampliar el déficit fiscal por la propia carga de intereses, conduce a una situación que además es una trampa, porque nos están empujando a todos a la trampa
de empezar a discutir como única salida posible el ajuste. Y esto lo hace el gobierno y lo hace utilizando un coro de economistas con una visión muy conservadora, muy ortodoxa de la economía, que plantea que el problema que hubo, que nos condujo a esta crisis, fue que el gobierno no hizo el ajuste drástico que debería haber hecho en un inicio. Entonces, todo esto va generando una construcción cultural que nos empuja a estar discutiendo la necesidad de un ajuste, que en realidad nos va a llevar a un destino cada vez peor. Sabemos que en una economía, en esta situación de recesión, llevar adelante política de ajuste lo único que hace es agravar las cosas, debilitar aún más la recaudación y entonces llevar a una dinámica de círculo vicioso que termina en una situación de crisis, digamos, ¿no? Y en el medio de todo esto aparece la figura del Fondo Monetario, que lo que implica para el gobierno es ganar tiempo, seguir llevando adelante estos negocios financieros y otros que están ejecutando y ganar tiempo. Si el Fondo Monetario llegara a habilitar estos montos a través de los préstamos stand-by que el gobierno está pidiendo, bueno, eso implicaría ganar un poquito más de tiempo contando con el respaldo de esos dólares, pero la mala noticia es que para todos los argentinos sería una pésima noticia que se lleve adelante este acuerdo con el Fondo Monetario, porque todos sabemos las consecuencias, lo que implica la presencia del Fondo Monetario en términos de políticas de ajuste y reformas que el Fondo Monetario siempre propone, que tienen que ver con aspectos que implican un deterioro económico para todos, ¿no? Digo, aumento de la edad jubilatoria, recortes jubilatorios, privatizaciones, ajuste de partidas presupuestarias, digamos, ¿no? El Fondo Monetario funciona con la lógica del acreedor externo y es un fiel representante de los intereses del sistema financiero internacional. Poco le importa lo que pasa hacia adentro en el país y con su población. Sí, de manera que estamos yendo en un escenario muy delicado. Eso es importante porque la economía básicamente es algo al servicio de la gente. Debería ser, lamentablemente. Debería ser, lo que pasa acá es al servicio de otra gente, pero siempre es al servicio de una gente. Claro, porque sabes que eso es importante marcarlo, porque en esta batalla cultural que creo que hay que dar en el plano económico, esta apropiación de un discurso hegemónico de ciertos economistas que representan intereses muy específicos, instalan cuestiones, ideas que en realidad van en contra de las mayorías, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es defendiendo los intereses de grupos de poder económico muy fuertes, muy concentrados, y ahí van instalando toda una construcción de sentido común, cuando hablan de la maquinita, cuando hablan de la necesidad de ajuste, de que no se puede gastar más de lo que uno tiene, y todas esas falacias que van instalando con el paso del tiempo y que van haciendo que el gran público que termina siendo víctima de estas medidas termine construyendo, subiéndose a ese sentido común y defendiendo cosas que van contra sus propios intereses. Por eso es importante explicar realmente cómo funciona y ojalá algún día, digo, bueno, en mi caso y muchos otros también colegas trabajamos para esto, ojalá algún día la economía se plantee al servicio de lo que se debe plantear, que es de la sociedad, de la gente, de mejorar el bienestar social, de ejecutar políticas distributivas para mejorar la distribución de los ingresos, para que todos estemos mejor, digamos, y no en esta construcción funcional a la concentración de la riqueza en algunos grupos económicos, que es en lo que se transformó la economía el último tiempo, lamentablemente desde la academia incluso, ¿no? Digo, está todo el cuerpo teórico montado y armado para seguir defendiendo esos intereses, entonces van apareciendo quienes reproducen y repiten toda esa construcción y bueno, terminan al servicio de eso. Una de las cosas que se puede ver hoy en la calle, en la gente, es la preocupación. La gente está preocupada porque no sabe, con respecto a los aumentos de las tarifas, muchas todavía no llegaron la factura, y están preocupados porque no sabe qué le va a llegar, están preocupados porque no sabe si van a tener trabajo, si van a continuar, están preocupados porque cada vez se precariza más, son todos monotributistas, el monotributismo crece, con suerte en los que tienen trabajo, porque otros ni siquiera eso. Hay mucha preocupación y eso es el resultado de estos enjuagues económicos, porque hay un resultado. Sí, tal cual, y todo esto que marcás, que funciona así, que se está dando de esa manera, es intencional, digamos, ¿no? O sea, ir avanzando hacia una flexibilización laboral de hecho. Esta idea de el individuo como empresario de él mismo y haciéndose cargo
de todas las cuestiones de las cuales no se hace cargo el Estado ni se hacen cargo las empresas a través de los derechos de los trabajadores. La clara intención que el gobierno está llevando adelante en el último tiempo de aumentar los niveles de endeudamiento de las familias, van construyendo también una situación de poder, una dependencia. Esta incertidumbre no es ingenua, que se va planteando en el público, digamos, implica también una estructura de poder y de dominación por detrás, que tiene que ver con mantener la flexibilización laboral, quitar derechos, y esta lógica de el hombre endeudado, ¿no? Esta lógica de, esto lo marco porque es importante, el gobierno vino trabajando en esto a través de estos créditos UBA indexados, que lo que hacen es atar la evolución de las cuotas y del capital a el valor de la inflación, sabiendo que la inflación crece por arriba de los salarios. Entonces, toda esta lógica, más allá de los negocios financieros que tienen por detrás, que son negocios enormes, el gran beneficiario de esto es el capital financiero que especula, juega y gana con esto, va generando una situación de endeudamiento permanente hacia el infinito, que tiene también por detrás una construcción de poder, ¿no? Y en ese lazo deudor-acreedor se va construyendo una situación de poder que va generando una dominación sobre la sociedad. Sí, entonces creo que ninguna de las dos cosas son ajenas a voluntades que el gobierno tiene. Es claro eso que decís, inclusive en las tarjetas de crédito, que cada vez se ofrecen más y se regalan muchas veces más, lo que se logra es un nivel de endeudamiento. Cuando la gente no puede pagar el total de la tarjeta y deja para el otro mes y se acumula y va creciendo, las tasas son increíbles. Claro, porque vos fíjate que es primero el boom de crédito con mecanismo de indexación, después la suba de tasa de interés. O sea, hay una intención ahí de plantear una relación de estrangulamiento por endeudamiento, y además que ese endeudamiento tenga un carácter de eterno, ¿no? Digamos, o sea, no hay ninguna intención de que se termine amortizando esos capitales, sino todo lo contrario. Y atrás de eso hay una intencionalidad política de ciertos sectores dominantes. Digo, gran parte de la construcción del neoliberalismo tiene que ver con esta flexibilización, con esta quita de derechos, y vos fíjate que la estrategia del gobierno de los últimos 2 años fue pérdida de poder adquisitivo y estímulo del crédito para sostener el consumo medianamente. Digamos, no fue mejora del poder adquisitivo, que es lo que le da capacidad, libertad, derechos de elección a los ciudadanos. No, es pérdida de poder adquisitivo, estrangulamiento en términos de capacidad de compra, y por el otro lado, el instrumento del crédito para tratar de sostener el consumo, pero con ahora un individuo atado completamente a la voluntad y a las decisiones políticas, porque esa herramienta de la deuda lo condiciona, que es lo mismo que ocurre en el mundo en la escala soberana, digamos, ¿no? Del Fondo Monetario, volviendo a la Argentina, no es ajena a esta lógica. Digo, el gobierno tenía siempre una intención y ahora encontró el momento para traer de nuevo al Fondo Monetario al país y plantear esta misma lógica que plantea hacia adentro con la herramienta de la deuda, hacia afuera, y entonces Argentina vuelve a estar en esa situación de dominación por parte de los mercados internacionales, y van a ser ellos los que diseñen nuestra propia política económica, como ocurrió hacia la crisis del año 2001-2002, no hay ninguna novedad esto, pero bueno, digo, lo que hay que entender es que son decisiones que responden a una ideología política que se vino a implementar en la Argentina, no son errores los que nos llevaron hasta acá o desmanejos. Para nada. La variable que está por verse cómo va a jugar es la variable social. Hay que ver cómo se resuelve esto. Esto es un conflicto, genera un conflicto, estamos en medio de un conflicto, y hay que ver cómo se desarrolla este conflicto cuando la gente empieza, ¿no es cierto?, a sumarse, a juntarse, porque sus problemas son similares. Y mira, yo creo que los niveles de conflictividad social van a ir en aumento, eso no hay duda, porque el deterioro económico que estamos describiendo recién empieza, lamentablemente, y vamos a ir viendo, porque para modificar esta situación económica que transita la economía hay que llevar adelante reformas estructurales que implican enfrentar intereses muy poderosos. Para eso la herramienta es la política, y me parece que hoy estamos en una situación donde no hay a la vista
desde la dirigencia de los diferentes sectores políticos una esperanza en que alguna de esos lugares pueda hacerse cargo de esta situación o algo que genere esperanza en ese sentido. Con lo cual me parece que la expresión popular, manifestaciones como las que vimos con la marcha federal de ayer y otras que se van dando y descontentos que se van haciendo sentir cada vez con más frecuencia y con más magnitud y más fuerza, me parece que van a ir logrando generar un clima que plantee algún emergente que logre una representatividad y empiece a ordenar las cosas, porque lamentablemente si no avanzamos en reformas estructurales esto va a ir cada vez peor, y para avanzar en esas reformas obviamente que no podemos esperar nada de este gobierno, que hay que llevar adelante un cambio, y ese cambio hoy no puede descansar, me parece, en la esperanza de que algún sector de la dirigencia política de la oposición lo vaya a representar, porque hoy no está dado eso. Me parece que hoy es una construcción social que hay que armar entre todos los diferentes actores. Me refiero a representantes de sectores empresarios, pequeñas y medianas empresas, comercios, de los trabajadores, los sindicatos, digo, desde la cultura, desde cada uno de los espacios donde tenemos claro que hay que ponerle un fin a esta situación que vive la Argentina, empezar una organización y lograr que surja algún emergente de todo eso para revertir las cosas. Hay que construir. Agustín Datelli, economista, te agradecemos mucho tu tiempo y tu claridad también. Gracias a ustedes por el llamado. Buen día. No, gracias, buen día. Hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.